La evaluación para el día lunes está referida solamente a lo que es célula, ¿ya? Nosotros tenemos que recordar que las células se dividen en dos grandes como grupos, ¿ya? Y también comentar que la célula, que nosotros las vamos a definir la célula, aquí quizás voy a ir escribiendo, vamos a hacer como una especie de mapa conceptual y después nos vamos a ir como parte por parte, ¿ya? Acá tenemos la célula. Nosotros la célula la vamos a definir como la unidad mínima estructural y funcional que compone un ser vivo, ¿ya? Vamos a poner ahí célula y vamos a escribir inmediatamente su definición, ¿ya? Esto va a ser un poco más lento porque voy a ir escribiendo. Cualquier duda, cualquier acotación, vamos a poner aquí, definición. Definición, unidad mínima estructural, funcional, que compone un ser vivo. Ya, esa va a ser la definición de la célula. ¿Por qué es la unidad mínima? Porque es microscópica, nosotros no la podemos observar a simple vista. ¿Por qué es estructural? Porque forma parte de las estructuras que componen nuestro cuerpo o del cuerpo de cualquier ser vivo. Es funcional porque al componer estas estructuras les van a otorgar una función, ¿ya? Vamos a hacer algo aquí como para que se entienda mejor esto. Voy a cambiar acá el color de esto. Ay, no, no era eso lo que quería. Quiero una flecha. ¡Lo borré todo! ¡Maldición! Ya, lo voy a volver a escribir. Definición. Ay, ¿dónde está escribiendo esto? Ya, ahí la volví a escribir. Les mencionaba que era funcional y estructural, porque era parte de todos nuestros organismos, y la célula, vamos acá a, mejor voy a dibujar para no equivocar. La célula, cuando se agrupa, va a formar estructuras. ¿Qué tipo de estructuras va a formar? Va a formar, por ejemplo, los tejidos. ¿Ya? Quizá esto en algún momento ustedes lo vieron cuando estaban más pequeños. Voy a cambiar el color del... Forma tejidos, ¿ya? Cuando estos tejidos se agrupan, van a formar órganos, ¿ya? Cuando estos órganos se agrupan, ¿qué podrían formar? ¿Qué forman los órganos? ¿O de qué partes, qué forman? ¿O de qué son parte los órganos? ¿Saben? ¿Recuerdan? ¿Qué están hablando? No recuerdo. Muy bien. De sistemas. De sistemas. Los órganos al agruparse van a formar un sistema. ¿Qué tipos de sistemas? Acá tenemos varios. Voy a dibujar acá una flechita. Acá tenemos distintos tipos de sistemas, ¿ya? Por ejemplo, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, respiratorio, óseo, etc. Óseo, etc. ¿Ya? Muchos sistemas. Entonces las células al agruparse van a formar tejidos, ¿ya? El tejidos al agruparse van a formar órganos.
Estos órganos, al juntarse, van a formar un sistema, como por ejemplo el sistema nervioso, que está compuesto por nuestro cerebro, médula espinal, y bueno, obviamente todas las neuronas, que son células, el sistema circulatorio, que está compuesto por nuestras venas, nuestras arterias, nuestras capilares. También tenemos nuestro sistema digestivo, que nosotros lo conocimos como súper a detalle, de donde está todo lo que es la boca, los dientes, la lengua, el paladar, el esófago, tubo digestivo, como lo queramos llamar, estómago, intestinos, etc. El respiratorio también. Cuando estos sistemas se unen entre sí, ¿qué van a formar? Un organismo. ¿Ya? Por eso es tan importante la célula. Porque si no existiera la célula, nosotros no podríamos existir, la verdad. Todo lo que está vivo está compuesto por células. Todo lo que nos rodea y está vivo está compuesto por células. Voy a revisar el chat. ¿O un ser vivo? Sí, muy bien. Un organismo que es lo mismo que un ser vivo, ¿ya? Puede ser planta, aquí lo vamos a poner para que no hayan, a veces pueden surgir algunos tipos de confusión, ¿ya? Organismos que pueden ser, por ejemplo, animales, vegetales. Dentro de los vegetales tenemos las flores, árboles, algas, etc. ¿Ya? Y también tenemos organismos que son microscópicos, como por ejemplo los microorganismos. ¿Ya? ¿Cuáles eran estos microorganismos? Por ejemplo, las bacterias. ¿Ya? Ahí me quedó como muy junto esto, pero no lo puedo sacar. Ahí quedó muy junto, pero corresponde a esta otra división. ¿Ya? No sé si se entiende. Vamos entendiendo por qué es tan importante la célula, porque la célula al agruparse, voy a anotar por aquí chiquitito agruparse, ¿ya? Y va a agruparse. O sea, agrupa. Vamos a ponerlo más pequeñito. Entonces, ahí ustedes saben que va a seguir siempre igual, ¿ya? Cuando se agrupa. Cuando la célula se agrupa, forma tejidos. Cuando los tejidos se agrupan, forman órganos. Cuando los órganos se agrupan, forman sistemas, que pueden ser cualquiera de estos y más. Cuando estos sistemas se unen, van a formar un organismo, que pueden ser animal o vegetales, y dentro de esos vegetales teníamos varios. O también microorganismos como por ejemplo las bacterias, ¿ya? Por eso es tan importante la célula. ¿Alguna duda con respecto a eso? Para después ya, ahora, no. ¿cómo? Yo no. Ya. ¿No hay dudas entonces? Si hay dudas, chiquillos, aprovechen porque somos poquitos y podemos extendernos en esto. Pero esto es lo primero que tenemos que tener claro. La célula como unidad mínima, funcional y estructural que compone cualquier ser vivo. Entonces voy a borrar esto, ¿ya? Nos vamos de nuevo con la célula, pero ahora ya entendimos que la célula es la unidad estructural, funcional, que compone todo ser vivo. Y ahora vamos a mencionar que la célula se divide. Nosotros podemos encontrar dos tipos diferentes de células, ¿ya? Que en algún momento nosotros las mencionamos, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos tipos diferentes de células? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? La procarionte y eucarionte. Muy bien. Tenemos la procarionte y las eucariontes. Ya las voy a poner más acá. Y la eucarionte. ¿Ya? Eucariota, eucarionte, de todas las pueden encontrar de diferentes formas en la literatura, pero al fin y al cabo se refiere a lo mismo. La palabra procarionte, carion, significa núcleo,
¿ya? Así que eso nunca lo olviden, yo ya se los había dicho en algún momento cuando recién vimos la célula. Carion significa núcleo, perdón, y pro quiere decir que viene antes, ¿ya? Por lo tanto, las células procariontes se podría decir que hay como una especie de núcleo, pero que no es un núcleo en sí. En cambio, la palabra eucarionte, carion significa núcleo, como ya lo había dicho, y eu significa verdadero. Por lo tanto, las células eucariontes poseen un verdadero núcleo. Ellas sí tienen un núcleo. ¿Y por qué está esta palabra dentro de carion, o la palabra núcleo compone esta palabra? Porque eso las va a diferenciar ambas células. Y las va a diferenciar porque unas van a ser mucho más simples y otras van a ser mucho más complejas. Las células procariontes son células mucho más simples, ¿ya? Vamos a poner acá que una de las características principales entonces es que no posee núcleo. Está muy grande la letra. Voy a cambiar. Y voy a ponerlo en rojito para que no se olvide. No posee núcleo. ¿Ya? Núcleo. Sí, está bien. No posee núcleo. ¿Ya? ¿Alguien habló por aquí, parece o no? No. No posee núcleo. Son estructuras simples. Son estructuras simples. ¿Qué más dijimos de las procariontes? ¿Se acuerdan? ¿No? Que eran esas de los virus, de las bacterias, algo así, ¿o no? Ya, sí, de las bacterias. Son estructuras simples entonces. Chuta. No poseen organelos membranosos, ¿ya? Este lo voy a cambiar. Todo lo que son no lo voy a poner de un color rojo. Ay, no, cambió todo. Mejor esto lo voy a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Todo lo que tenga no, lo voy a poner más arriba, ¿ya? Para que quede como más claro. Bien. No posee núcleo. No posee organelos membranosos. Posee un sitio que se llama nucleosoma, que es en donde se va a encontrar el material genético, ¿ya? Posee material genético, que vendría siendo el ADN, ¿ya? En forma circular, ¿ya? ¿Qué más? Posee ribosomas, ribosomas. También posee membrana plasmática, pared celular y una cápside o cápsula, ¿ya? Vemos acá. Y son el fiel representante de las bacterias. Las bacterias son consideradas células procariontes. Ah, me faltó decir varias cosas más. Las bacterias son células procariontes. ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen las células procariontes? Vamos a seguir acá. Son unicelulares,
me cuesta escribir y hablar, son unicelulares, o sea, ¿qué quiere decir? Que están compuestas por una sola célula, ¿ya? Eso me faltó agregar aquí. Son unicelulares también. Y eso podríamos decir de las células procariontes, ¿ya? Y lo que quiero que veamos ahora, ¿hay alguna duda con las células procariontes? Dentro de las células procariontes sabemos que son unicelulares, o sea que están compuestas por una sola célula, no poseen núcleo, sí poseen un espacio en donde se encuentra el material genético que se llama nucleosoma, no posee organelos membranosos, como en el caso de las células eucariontes, son estructuras simples. Posee este sitio, como les dije, se llama nucleosoma, posee material genético, que es el ADN, que es hereditario, en forma circular, posee ribosomas, también posee una membrana plasmática, una pared celular y una cápside, ¿ya? Además, su reproducción podríamos decir que son células muy exitosas. ¿Por qué son exitosas? Porque su reproducción es mucho más rápida, se reproducen muy rápido. ¿Y cuál es la reproducción de las bacterias? Es a través de la partición o de la gemación, ¿ya? Y quizás la podríamos poner por acá, pero siento que se ve como ya muy desordenado. Pero bueno, va a quedar ahí en el video igual, ¿ya? Voy a borrar esto porque quiero que vayamos ahora a ver el detalle de lo que son las células procariontes, ¿ya? Ok, no hay problemas, Axel. Vamos a borrar acá y voy a dejar de compartir para poder compartir la imagen. Ahí está. Debe ser. Igual se ve muy pequeño. ¿La ven, chiquillo? Sí, pero pequeñita. Ya la voy a agrandar. Debería haber sacado otra imagen. Se ve bastante fea, la verdad. Ya, pero no importa. Lo van viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Acá nosotros tenemos una célula procarionte, una fiel representante, la bacteria. Este es un tipo de bacteria, ¿ya? Que es un bacilo. No sé si se acuerdan cuando el año pasado vimos los tipos de bacterias que se clasificaban dependiendo de su forma, y las que eran alargadas como bastones se llamaban bacilos, ¿ya? Sí, de Acá, hecho lo dibujamos creo. sí, lo dibujaron. Acá la estructura de esta bacteria, bueno, ustedes pueden observar que tiene diferentes capas. La cápsula o cápside es la más externa y es la que va a proteger por completo a esta célula, ¿ya? Como ustedes pueden observar, si vamos desde afuera hacia adentro, esta tiene una colita, que es un flagelo, ¿ya? Así se llama esta estructura, flagelo. Y el flagelo, la función de este flagelo es dar movilidad a la célula procarionte, en este caso esta bacteria. También las podemos encontrar en las células animales, los flagelos. Uno de los representantes más fieles de este flagelo es el espermatozoide, ¿ya? Que como ustedes bien conocen, el espermatozoide se va a mover gracias a esta coleta que es un flagelo. Después tenemos estas estructuras que son como unas especies de pelito que tiene esta célula que se llama pili, ¿ya? Y esta estructura también es muy importante porque también de cierta forma le otorga un poco de movilidad y también de adhesión a ciertas estructuras. También va a comunicar a la célula, estas estructuras van a tratar de cierta forma de comunicar al interior de esta célula con el exterior, ¿ya? Y tenemos esta cápsula, esta cápside, que es mucho más rígida, más potente, por decirlo de alguna forma, que las otras dos estructuras. Después tiene una pared celular, que es esta de color rojo, y por último tiene una membrana plasmática. Ustedes se preguntarán por qué tiene tantas como capas que lo protegen. Es como yo cuando nosotros estamos en el invierno, para que proteja nuestro cuerpo del frío, por ejemplo, nos ponemos una camiseta, nos ponemos un chaleco o una polera, más un chaleco, más una chaqueta, etc.
necesitamos proteger nuestro cuerpo del frío, en este caso de aislarlo. Bueno, acá, como yo les mencioné, las células procariontes no tienen un núcleo, y el núcleo es muy importante para poder resguardar la información genética. ¿Por qué es tan importante la información genética? Porque si ocurre algún error, por ejemplo, si entra algo y de cierta forma daña el material genético, puede matar a la célula o puede, todas las copias que salgan de ella pueden salir con errores, ¿ya? Por lo tanto, tiene diferentes capas para proteger este espacio en donde se encuentra el material genético, que dijimos que se llamaba nucleosoma, ¿ya? Acá nosotros podemos encontrar el material genético, que es una región, no siempre está en el centro, ¿ya? Y tampoco así como muy concentrado, sino que ocupa una región de lo que es el citoplasma, ¿ya? Recuerden que el citoplasma también está presente en las células eucariontes, que después las vamos a volver a nombrar, y el citoplasma es como una especie de gelatina en donde van a flotar los organelos o las estructuras, dependiendo de qué célula, se encuentren en la célula, ¿ya? Es como imaginar, siempre yo digo esto, es imaginar una gelatina, cuando nosotros hacemos gelatina, si nosotros le echamos trozos de frutas, es como eso. Esa es la función, de mantener, de cierta forma, sí, de mantener las frutitas, por ejemplo, ya sea en el final de la gelatina, en el centro de la gelatina o en la superficie de esta gelatina, ¿ya? Esa es la función del citoplasma, contener, albergar estas estructuras. ¿Qué más podemos encontrar en las células procariontes, las bacterias? Ribosomas. Los ribosomas son súper importantes porque van a sintetizar proteínas y estas van a llevar información por toda la célula. Y también tenemos plasmidios, ya que van a participar también en procesos súper importantes para la célula procarionte. Como ustedes pueden observar, no tiene muchas estructuras la célula, o sea, sí, la célula procarionte. Es bastante simple, su reproducción es súper rápida, por eso son exitosas, se reproducen a través de partición. De una célula original se van partiendo muchas más células. Son exitosas, son bastante contagiosas, o sea, por lo mismo, porque son rápidas de reproducirse, las podemos atacar, nosotros las podemos mantener a raya, por ejemplo, si nos enferman. El año pasado ustedes conocieron las enfermedades que podían ser causadas, por ejemplo, por bacterias. No nos podemos automedicar, pero sí tenemos que ir al doctor y él nos va a recetar un antibiótico, ¿ya? Que son los únicos que van a frenar y matar la reproducción y a la bacteria en nuestro cuerpo. ¿Ya? Voy a salir de acá y quedan 5 minutos. Y me queda todavía la célula eucarionte. Así que si se corta, chiquillos, vuelvan a ingresar, ¿ya? Ya, seguimos con lo que es la célula eucarionte. Vamos a utilizar la pizarra para hacer la definición de lo que es la célula eucarionte, ¿ya? Que es la más compleja, porque tiene muchas más estructuras. Entonces habíamos quedado en la célula y que se dividía en células procariontes, que las vamos a anotar igual, pero las vamos a dejar así como en stand-by. Esa va a quedar ahí en el olvido, porque ya lo vimos. Y ahora me interesa las células eucariontes, acá, que es la que vamos a ver a continuación. Eucarionte. Las células eucariontes, como yo les mencionaba, su nombre lo dice, posee un verdadero núcleo, ¿ya?
Una de las características principales de las células eucariontes, vamos a anotar, ¿Son pluricelulares? exacto. La gran mayoría de ellas son pluricelulares. Sin embargo, hay también estructuras que son unicelulares, pero la gran mayoría son unicelulares. Perdón, pluricelulares. Celulares. ¿Ya? Mejor lo voy a poner solamente pluricelulares para que después no haya confusiones, ¿ya? Pluricelulares, pero sí hay estructuras que son eucariontes unicelulares, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar. Y dentro de las características principales de las células eucariontes, bueno, la más importante es que posee un núcleo, ¿ya? ¿Qué más? Posee organelos membranosos, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esto? Creo que no son tan exitosas porque su reproducción es mucho más corta, ¿ya? Sin embargo, también podríamos mencionar que existen dos tipos de células eucariontes, ¿ya? Yo creo que vamos a quedar con esto nomás. Y, Creo que era el animal. exacto. Ay, no. Las voy a poner para arriba, chiquillos, porque no, debería haberlo puesto más acá. Pero después cuando volvamos lo voy a hacer de nuevo. Tenemos la célula animal. Y vegetal. Exacto. Y vegetal. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la célula eucarionte. Son pluricelulares, la gran mayoría, poseen un núcleo verdadero, poseen organelos membranosos. También podríamos decir que su reproducción es sexual, ¿ya? También puede ser asexual, en las plantas, por ejemplo. A través de la mitosis o la meiosis, eso después lo vamos a ver cuando ustedes estén mucho más grandes y es que yo le hago clase. Pero también puede ser a través de esporas, etcétera, ¿ya? Dependiendo del tipo de organismo que sea. Vamos a ir a las células, dijimos que las células eucariontes se dividían en animal y en vegetal, ¿cierto? Acá ustedes pueden observar una célula. Eucarionte. ¿De qué Que tipo? también la dibujamos. Sí, ¿de qué tipo? Animal, creo, ¿no? Muy bien. Animal. Ya me voy a sacar de acá de la pantalla. Y acá tenemos una célula animal, ¿ya? Voy a poner acá todo para anotar. Como ustedes pueden observar, y si nosotros hacemos como una comparación con la célula procarionte, una bacteria, ya a simple vista podemos darnos cuenta que esta en su estructura tiene muchas más cosas que la anterior. Por lo tanto, es mucho más compleja y por lo mismo su reproducción es mucho más lenta, ¿ya? No es tan exitosa como la otra, como yo les mencionaba. Acá vamos a ir nombrando parte por parte de esta célula, ¿ya? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Esta estructura que ustedes ven ahí se llama, voy a borrar mejor eso porque lo puedo hacer más bonito. Esta estructura, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿No? Se llama membrana plasmática. Mil lo iba a decir, pero no estaba segura.
Sí, muy bien, David. David, sí, súper bien, Antonia, si no importa, sí, chiquillo, díganlo, si se equivocan no importa, porque del error uno aprende, ¿ya? La membrana plasmática, ¿cuál es la función de la membrana plasmática? Le voy a poner una F que es de función, ¿ya? La función de la membrana plasmática es comunicar, no, voy a poner mejor contener primero, contener y comunicar, contener, puede ser delimitar y comunicar a la célula entre sus medios, que son interno y externo, ¿ya? Mejor voy a escribir función. Ya. Ahí está. La primera, membrana plasmática, ¿ya? Que también la podemos ver acá, que todo esto de color azul más intenso es lo que rodea a la célula, ¿ya? Luego tenemos esta estructura que la voy a marcar acá, ya en este otro lado. Esa estructura que se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Lo recuerdan? Ahí sí que no sé. Giuseppe, David, ¿recuerdan cómo se llama esto que donde navegan los organelos? Citoplasma. Muy bien. Citoplasma, ¿ya? También conocido, también lo pueden encontrar como citosol, ¿ya? Cualquiera de los dos. Cito está como en el centro, plasma, porque tiene como, la estructura como de un plasma, ¿ya? Voy a ver, acá que están hablando. Sí, la achón todavía. Citosol. ¿Cuál es la función? Contener a los organelos celulares. ¿Cuáles son los organelos celulares? Los voy a poner acá como en un con un asterisco, ¿ya? Organelos celulares. Porque siempre se confunden cuando yo digo organelos celulares. ¿Cuáles son los organelos celulares? Es el núcleo. Ya, no voy a escribir con tilde, chiquillos, porque me demoro mucho. El núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi. Lo voy a escribir así nomás, para que ustedes sepan. Punto. De Golgi, mitocondria, lisosomas, peroxisomas, centriolos, ¿qué más? Voy a poner acá tanto de la célula animal como vegetal, vacuolas, cloroplastos, ¿qué más? Ay, no sé si se me olvidó alguno. A ver, ¿qué dicen? Mientras se entienda todo bien, David. Ya, si se me olvida alguno, bueno, después lo agrego, ¿ya? Pero más o menos son todos estos. Sí, no me equivoco. Tal citoesqueleto. Esqueleto. Oh, ¿qué más? Pero a mí eso va a salir en la prueba, lo vamos a tener que escribir. Sí. Pero no, los vamos a ir viendo por partes, ya, pero no importa. Esos son los organelos celulares, ¿ya? Entonces, la función del citoplasma o citosol es contener a los organelos celulares. Acá debería haber agregado más. Tiene una consistencia, parece una jalea, lo voy a poner, ¿ya? Parece una gelatina, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Después tenemos otras estructuras, que también las voy a anotar acá,
que estamos por aquí. Esto ocupa mucho espacio. Estas estructuras que están aquí, que se llaman, porque estoy haciendo esto, porque va a aparecer algo así en la prueba, por eso, ¿ya? Por eso me estoy tardando, estoy tomando mi tiempo. Se llama citoesqueleto. El citoesqueleto es muy importante. Y el nombre más o menos me dice lo que es. Cito, porque está en el citoplasma, o sea, está ahí inmerso. Y esqueleto, porque tiene una función muy parecida a la función que tiene nuestro huesito, nuestro esqueleto en nuestro cuerpo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función de nuestros cuerpos, de nuestro hueso? Juntar todas nuestras partes. Ya, juntar, unir, ¿qué más? Sostener, ya, sí. Su función es de dar forma y sostener a la célula, ¿ya? También comunica. También comunica porque como es como un esqueleto, es como una especie de huesos, no son huesos, ¿ya? Pero nuestros huesos, como dijo la Antonia, también como que nos unen a todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos comunica. Entonces, nos va a comunicar, aquí por ejemplo, por el citoesqueleto van a viajar ciertas sustancias, ¿ya? Porque actúan como unas especies de carretera. También comunica, actuando como una especie de carretera, ¿ya? No sé si se entiende. Es como que nosotros quisiéramos, es como por ejemplo las venas que están como ancladas de cierta forma a nuestros huesos y como que recorren todo nuestro cuerpo, una cosa así, ¿ya? Esa es la función del citoesqueleto. Sí. Ya, ¿qué más? Oh, pues tenemos hartas más. Después tenemos más estructuras, como por ejemplo esta de aquí, que también está acá y acá. Este citoesqueleto son esas que parecen como X, ¿ya? Acá tenemos la mitocondria, que es una de las estructuras para mi gusto más importante. Tiene forma de frijol y su función, voy a ir como súper rápido, su función es producir energía ATP, ¿ya? Forma de ATP, ¿ya? Esa es la energía. ¿De dónde ella produce esta energía? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el sistema digestivo? Y para poder obtener nosotras energía teníamos que alimentarnos y la mitocondria va a obtener energía de todo lo que nosotros nos alimentamos, sobre todo de los carbohidratos, porque se acuerdan que los carbohidratos eran de energía inmediata. Entonces la mitocondria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar todos esos carbohidratos y los azúcares en azúcares, ¿ya? Y a través del azúcar va a obtener energía en forma de ATP, y esa energía le va a dar toda la potencia a la célula para poder funcionar y a todo nuestro cuerpo para poder funcionar. Si nosotros no consumimos este tipo de energía, nuestra célula no va a funcionar de buena forma. O sea, si nosotros no comiéramos en realidad, porque si no comiéramos, por ejemplo, carbohidratos, las va a obtener de otros, de la energía de reserva, por ejemplo, que podamos tener, que la obtenemos de los lípidos que se almacenan. Eso con la mitocondria. Es una de las estructuras más importantes porque le va a otorgar la energía necesaria a la célula para poder funcionar. ¿Ya? Ahora me quiero ir, ya, no, primero esta parte. Acá. Acá tenemos esa estructura que parecen, son rojitas y que parecen como unos fideos, o unos, yo siempre digo los canutos, son los centriolos, ¿ya?
Los centriolos, la función de los centriolos es participar en la división celular. ¿Ya? Esa es la función principal de los centriolos. Luego, nos vamos a ir ahora acá al centro. No, mejor voy a ver lo último. Porque El núcleo nucleolo, algo así. Pero primero quiero ver esta estructura para como dejar más o menos listo eso. Esta parte de acá. Ya. Esas estructuras se llama lisosoma, ¿ya? El lisosoma, ¿cuál es la función del lisosoma? Es la digestión celular, o conocida como vulgarmente, o como le digo yo, es el basurero de la célula, ¿ya? Pero es de digestión celular. Ya, ahora sí que sí. Creo que me puedo ir para esta otra parte de acá. Acá, ahora nos vamos a ir desde adentro, o sea, como desde el centro hacia afuera. Acá, nosotros tenemos una estructura que se llama, como bien dijo la Antonia, se llama, esa amarillita se llama nucleolo. Nucleolo, ¿ya? Y esta estructura rosada, esta, se llama núcleo. Y estas dos estructuras son súper importantes. Pero más importante, lo que más me interesa, es que sepan cuál es la función del núcleo. La función del núcleo es mantener protegido el material genético o ADN, o también conocido como material hereditario, ¿ya? Además, y en la prueba va a salir, y que yo les completé, esa estructura que yo no sé si la logran, ahí la voy a marcar, que son estas como más oscuritas, ¿ya? Que yo en la prueba les anoté el nucleolo y esto, que son los poros nucleares, ¿ya? ¿Y cuál es la función de los poros nucleares? Es comunicar. Comunicar los medios del núcleo. ¿Ya? Luego, y siempre, a continuación del núcleo, nosotros vamos a encontrar acá el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Retículo endoplasmático rugoso, también conocido como RER, ¿ya? Que es la forma abreviada de decir retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Sintetizar o producir proteínas, ¿ya? Luego, a continuación del retículo endoplasmático rugoso, y se me olvidó decir algo, que esta tiene asociado ribosomas, ¿ya? Tiene asociado ribosomas, lo que lo va a hacer rugoso, ¿ya? En esta parte de acá, la verdad es que no se nota mucho, pero después del retículo endoplasmático rugoso, debería ir siempre el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Retículo endoplasmático liso, o también conocido como REL, que es la abreviación. El retículo plasmático liso, la función es de sintetizar o producir lípidos, que son los aceites, ¿ya?
y este no tiene asociado ribosomas. Y tiene una forma de tubo, ¿ya? En otras imágenes se puede ver con mejor, bueno, esta imagen la verdad que no elegí una muy buena imagen para ver estas estructuras. Pero, por ejemplo, esto, lo que yo marqué aquí, esto corresponde a un retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Pero a continuación del retículo endoplasmático rugoso siempre viene el retículo endoplasmático liso y acá no aparece, ¿ya? Podría aparecer acá, como que podría ser esta continuación. El retículo endoplasmático rugoso, que es este que tiene asociados los ribosomas, tiene como son como saquitos que están conectados entre sí. Y el retículo endoplasmático liso son unos tubos, es como los corales. Yo no sé si ustedes han visto corales, por ejemplo, en, no sé, los Discovery, que es como tubitos, son como verdaderos tubitos que están conectados entre sí, ¿ya? Y luego tenemos otra estructura que la voy a poner más arriba acá, que es esta, que es el aparato de Golgi, ¿ya? Y el aparato de Golgi su función, yo siempre digo que es como actuar como un packing, es de maduración y empaquetamiento de las sustancias que provienen desde el núcleo, ¿ya? Que vienen desde el núcleo, ¿ya? Entonces, el aparato de Golgi actúa como un verdadero packing, ¿ya? Le voy a poner aquí entre comillas el packing. La verdad que no sé si se escribe así, si está bien escrito packing. Creo que es así, o packing. Bueno, si me equivoqué, perdón. Entonces, actúa como un verdadero packing. ¿Cómo actúa esto? Por ejemplo, desde acá, desde los retículos vienen las sustancias, que puede ser una proteína o un lípido, van a ingresar por el aparato de Golgi. Aquí van a ingresar, van a salir, o sea, van a estar acá, después van a salir nuevamente, van a ingresar. Y lo que va a hacer el aparato de Golgi es como madurar y como envolver esta sustancia que puede ser, por ejemplo, una proteína, y la va a transportar y la va a envolver como en una especie de vesícula, que es como una capa, ¿ya? Y la va a formar en una, es como nosotros, por ejemplo, que somos una proteína y necesitamos ir al colegio, entonces nos vamos a subir, por ejemplo, una micro. Entonces esta micro nos va a transportar, y imaginémonos que después de que nos bajamos de la micro, nos envuelven como una burbuja. Y esa burbuja es una vesícula. Y esa vesícula va a viajar al interior acá de la célula, o va a salir a través de la membrana plasmática, hacia el exterior, hacia donde tenga que ir, ¿ya? Y también el aparato de Golgi se encarga de formar vesículas, como por ejemplo los lisosomas. También se encarga de producir lisosomas, que son tan importantes para la célula porque actúa como un basurero. También dentro de la célula encontramos otras estructuras que las voy a anotar acá, que son los peroxisomas, ¿ya? Pero solamente los voy a mencionar. Primero esto. Son muy parecidos a los lisosomas. Acá no se diferencian mucho. Y en la prueba que yo les voy a mandar tampoco. Así que cualquiera de los dos que ustedes pongan que es un lisosoma o peroxisoma va a estar bien. Lo que me interesa es que después anoten cuál es la función, ¿ya? El peroxisoma, su función es de degradar el peróxido de hidrógeno, que también puede ser muy invasivo para la célula. Pues tengo una duda. Sí, dígame. Para la prueba, ¿podemos poner estas mismas funciones? ¿Tenemos que nosotros hacer una conclusión de nuestras mismas funciones? No, esto igual les sirve. No, esto les sirve. Sí, por eso quería hacer yo este repaso, para que para la prueba no se tardaran tanto en hacerla, la verdad. Así es que sí, les sirve esto. Por eso no les puse las funciones.
Así que eso. La verdad que no me acuerdo si hay más estructuras, ya en este momento ya como que, sí. Sí hay más estructuras, pero hay unas que son exclusivas de las células vegetales. Y eso también es súper importante. Hay estructuras que son exclusivas para las células vegetales y otras que son exclusivas, obviamente, para las células animales. Las células animales, ustedes también pueden encontrar vacuolas, pero son muy poco comunes, ¿ya? Así es que yo generalmente no las menciono, porque tienden a confundirse. Pero se los voy a mencionar ahora, no los voy a escribir, porque, como les decía, no quiero confundirlo. ¿Por qué hizo eso, David? Un monito, ya, muy bien. Ya, si se me olvida algún organelo, chiquillos, lo lamento, pero bueno, estoy disponible en realidad a que me hagan las consultas. Recuerden que si me lo hacen muy tarde, lo más probable es que le conteste al otro día, ¿ya? Eso con las células que es de origen animal, ¿ya? Eucarionte de origen animal. Acá podemos ver una gran cantidad de organelos, mucho más que las que vimos anteriormente. Ya, voy a dejar de compartir esta imagen y voy a compartir ahora la de la célula vegetal, ¿ya? Que la célula vegetal va a tener los mismos no se revisa. ¿La ven, cierto? ¿La célula vegetal? Ya. Ay, que lo pusieron. Sí. Ya. Uy, Sí. ya cambiaron todas las voces ya. Ay, sí. Voy a agrandar más. Como ustedes pueden observar, la célula vegetal tiene las mismas estructuras que, bueno, no se puede observar muy bien la verdad, pero tiene las mismas estructuras que la célula eucarionte. ¿Cuáles son estas estructuras? Las voy a anotar, ¿ya? Voy a poner acá, estructuras, voy a poner con otro color, con este, no, con este. Estructuras comunes entre célula vegetal y animal, ¿ya? Vamos a poner eso como título acá. ¿Cuáles son estas estructuras que son comunes? Son retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, y obviamente el nucleolo y todo lo demás. Aparato de Golgi, lisosomas, no, Golgi, mitocondria, mitocondrias, peroxisoma, peroxisoma, Dibuja lindo. sí, sí, está bonito. Sí. No. ¿Qué más? ¿Qué más se me queda? No tiene, no tiene citoesqueleto, tampoco tiene, ¿cómo se llama? Centriolos, citoplasma. Ya, el citoplasma, sí, citoplasma. Citoplasma, ¿qué más? ¿Qué me estoy recordando? Ya, pero si se me queda alguna, en algún momento se los voy a decir. Ya. Además, ya me queda poco tiempo. Ya. Y a diferencia de la célula, no puedo. Ya. A diferencia de la célula animal, la célula vegetal tiene una pared celular, ¿ya? Pared celular que tiene la misma función que la membrana plasmática, ¿ya? Solamente que su composición es diferente. ¿Cuál es la función? Se están conectando ahora. ¿Cuál es la función? Es comunicar y dar estructura a la célula. Ya la comunica entre ambos medios, medio interno con el medio externo, ¿ya?
Además, y una de las estructuras que es exclusiva de la célula vegetal es que contiene una vacuola, o también conocida como vacuola central. Vacuola le voy a poner acá, exclusiva de la célula vegetal, ¿ya? ¿Cuál es la función? Almacenar agua, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, yo a mi planta no le echo agüita, esta vacuola se va a como a secar, como las pasas, ¿ya? O sea, de uva que pasa, pasa. ¿Qué pasa si yo a esta pasa, parece trabalengua, le aplico agua? Lo más probable es que se hinche. ¿Por qué? Porque su vacuola se va a llenar de agua, ¿ya? Por lo tanto, si yo no le echo agüita a una plantita, esta se va a secar. Pero si yo le echo, o sea, se va a marchitar. Pero si yo le echo agüita, va como a crecer, ¿ya? Ahora, también es muy importante no echarle un exceso de agua, porque las plantas también pueden morir por exceso de agua y se lisan, ¿ya? O sea, se muere. Esta se rompe y muere la planta, ¿ya? ¿Qué otra estructura? ¿Qué pasa si una pasa le echa pasa? Se hace pasa, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura tenemos? Tenemos estas estructuras que son exclusivas, están acá, que son los cloroplastos o los plasmidios. ¿O qué me cuesta decir eso? ¿Ya? Entonces, acá tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos son exclusivos también de la célula vegetal, exclusivos de la célula vegetal, vegetal. ¿Y cuál es la función de esta? Es, a ver, función, ¿cómo lo escribo? Participar en la fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis. Fotosíntesis de las plantas. ¿Cuál es la fotosíntesis? ¿Se acuerdan cuál es la fotosíntesis? Sí, la de la planta. Muy bien, la de la planta. ¿Pero qué hace la planta? La planta, para poder obtener alimentos, lo hace a través de la fotosíntesis. Entonces, vamos a poner aquí como bien vulgarmente, no tan científico. Obtención de energía a través del sol, ¿ya? O energía lumínica. Al interior de los cloroplastos existen unas estructuras. Existen unas estructuras, ¿ya? Al interior de los ¿Esto lo vas a subir a YouTube? No sé. Depende, si me alcanza el tiempo. Dentro de los cloroplastos hay unas estructuras que se llaman tilacoides. Y esos tilacoides están compuestos por unas estructuras, espérenme, déjenme acordarme, tilacoides grandes. Sí, por tilacoides. Por tilacoides, y estos tilacoides están compuestos forman una grana, ¿ya? Y al interior de esto va a ocurrir la fotosíntesis. Ya, quizás no es tan necesario que se los mencionen, porque la verdad es que no estamos viendo fotosíntesis. Así es que mejor no lo voy a anotar, porque después los puedo confundir. ¿Qué más? Ya, y esas son como las estructuras que se diferencian de la célula animal con la vegetal, que tiene una pared celular y que la otra se llama membrana plasmática, pero cumple la misma función, que la vacuola ocupa gran volumen de la célula vegetal, por lo tanto el núcleo acá se desplaza hacia la periferia, a diferencia de la célula vegetal, que generalmente está como en el centro, ¿ya? Y también están los cloroplastos que van a participar en la fotosíntesis, ¿ya? De la planta, que es la obtención de energía. Y esas son las estructuras que son diferentes en estas células, ¿ya? Solo 3 estructuras diferentes.